Comenzamos con Grupo Clarín. Ante todo hay una presentación de la empresa que quiero recorrer, así vemos un poco el historial de los resultados y cómo va llevando la actualidad respecto a 5 años atrás. Primero, el Grupo Clarín se fundó en 1925, después creció en 1970 en estilo vertical, después horizontal, es decir, acá vertical me refiero a que adquirió nuevos negocios y horizontal que esos nuevos negocios se expandió. Eh, bueno, no más que esto, en este sentido, el flotante en la bolsa de comercio, es decir, lo que hay en acciones es el 20%, después lo demás lo tienen grupos empresarios a través de Grupo Clarín Unidos o algo así, y bueno, esto es todo lo que tiene, ¿no? Cúspide, exponenciar esto a través de artes gráficos argentinos. Después de IESA tiene Trisa, Carburando, Canal Rural, Artear tiene lo que sabemos, más o menos Polka, Patagonic y un montón de canales, y Radio Mitre, y el grupo de gestión compartida que se dedica a la consultoría contable y entre otras cosas y administrativas. Bueno, acá es en la industria de medios, todo lo que tiene Clarín, TN, Canal 13, Diario Eléctrica, Sport, etcétera, etcétera. Esto es, bueno, las subdivisiones que después vamos a ver. Acá no hay nada más. Una cosa, esto lo que interesa, lo que es programación y contenidos. Eh, los últimos 5 años vemos una disminución del margen de venta bastante notable, es decir, respecto al 2015, al 2017, más del 50%. Eh, y los ingresos también en dólares, una baja en los últimos 5 años de alrededor del 40%, ¿no? Hoy en lo que es programación y contenido, el 46% se lo lleva Telefe en lo que es Prime Time y 43,6% en lo que es Total Time, es decir, todo el tiempo, y baja algo por ende la publicidad. Hoy programación y contenido se dedica a lo que es obra social, bueno, los contenidos en cable es mucho mayor que hace un par de años, sobre todo el nacimiento de Flow y los diferentes millones de seguidores que hay en redes sociales que casi alcanzan los 10 millones, ¿no? Después tiene también su conexión con Spotify y la radio en sí. En digitales se dedican, bueno, a la impresión y a la suscripción de varios periódicos, jornales o lo que sea. Los ingresos, como vemos, en el 2022 al 2027 se redujeron más del 50%, pero en este periodo el EBITDA llegó a reflotar, ya que tuvo 4 años, del 2016 al 2019, magros, y hoy día viene en franco ascenso en eso. Lo que es digital y eh, publicaciones, bueno, impresas, lo que es en circulación el 63%, lo que se gana tanto en circulación incluye suscripción y publicidad. Son las dos cosas que hoy la publicidad digital forma parte del 70%. Bueno, y acá hablan de los suscriptores, que puede ser en Clarín, tiene promociones con Mercado Libre y para online. Vamos a los números. Lo que tiene Clarín es mucha volatilidad en los números, es decir, un trimestre da positivo, otro trimestre da negativo, en este caso dio negativo, a pesar de que el ejercicio acumula 962,3 millones, pero el trimestre en particular dio 339,7 millones negativo, ¿no? Es lo que, bueno, tiene unos saltos positivos y negativos, pero muy extremos, ¿no? Esto es por resultados financieros, bueno, por gastos extras, no sé. Viendo el balance en sí, yo lo tengo, página 5, perdón. Tenemos, bueno, la diferencia de 580 millones negativos respecto al año pasado.
dado principalmente por el RECCAN y por algunos costos financieros, dado por diferencia de cambio. De hecho, la diferencia de cambio supera en más del 100% a lo que dio el año pasado. Como punto saliente, en el segmento de publicaciones digitales e impresas se adquirió un nuevo servidor para mejorar la velocidad de procesamiento de los usuarios suscriptos. Esto conllevó un gasto de adquisiciones de casi el 200% más que el año pasado en lo que es gastos de adquisición de bienes de uso. Los suscriptores digitales alcanzan los 598.000 suscriptores, donde el 80% es por paywall. En el año pasado era el 74%. Los suscriptores de Diario Le superan los 30.000. En producción y contenido se destacan en TV el programa Los Ocho Escanones, Telenoche y la novela turca Amor de Madre. Lamentablemente, Tierra de Amor y Venganza, Argentina, Tierra de Amor y Venganza, no figura en esto. En radio se destaca Radio Mitre, como siempre, y un promedio superior a los 23 puntos en la 100. Viendo lo de adquisición de propiedad de equipo, tenemos que esta vez, si bien es el 20 y pico por ciento lo que es publicaciones digitales e impresoras en las adquisiciones de propiedad, planta de equipo, esta vez el gasto es 380,5 millones contra 124,8 millones, prácticamente 3 veces. Ya viendo algo de la presentación, que vamos a recorrer bastante, bueno, hay muy buena performance en lo que es impresiones y publicaciones digitales, principalmente por los textos escolares que se repartieron por marzo y abril. Se alcanzó, bueno, lo que dije de los usuarios, continúan en términos reales el crecimiento de publicidad digital. Bueno, lo que es programación y publicidad tradicional es performante, es decir, está bajo el crecimiento real, no, o sea, está por debajo de la inflación. Y tiene una sólida posición en deuda, es decir, baja. Las ventas suman 55.319 millones, siendo un 0,5 menor que el año pasado. El costo de venta arroja 35.500 millones, similar al año pasado, pero el EBITDA ajustado da 12,5, un punto 5% menor al año pasado. Las existencias dan 5.499 millones, bajando 31%. Al segundo trimestre bajaron 34,8%. Esto está dado o impulsado por los productos y derechos fílmicos que van agotándose o son vendidos o pierden su vigencia y descienden un 41,5%. Bueno, en costo de ventas, acá vemos que baja de 7.971 millones a 5.499 millones. El año pasado también ha bajado alrededor de 3.000 millones. Esto se debe principalmente por la baja de productos y derechos fílmicos de alrededor de 2.400 millones de pesos. En cuanto a otras cosas, a ver qué tengo acá, 710. Bueno, acá vemos, decir, mostrarlo así, lo que es los ingresos, hay un 0,5 menor, pero el EBITDA baja un 10,9%, dado por bueno, mayores costos en realidad. Acá sí se toma el trimestre por trimestre, por ahora este trimestre es un 147 superior al año pasado, el semestre, pero en el trimestre dio una baja de alrededor de 316 millones, 148 con valores muy malos en el EBITDA, 28,9 de baja, pasando el margen de 14,3 a 10,9 y en las ventas 6,3 menor. Acá viendo la evolución de la EBITDA trimestre a trimestre, esto está dado principalmente por baja de ingresos o ingresos por ventas, 6,3.
En segmento tenemos impresión y publicación, que es el 49,7% del total de los ingresos por venta, subiendo un 9,4%, principalmente por mayores ventas de circulación, ventas y servicios de impresión de textos escolares y mayores ingresos por paywall. Producción y distribución de contenidos, que es el 43,2%, bajan un 10,8% anual, principalmente como consecuencia de menores ventas de publicidad, sobre todo la tradicional, y menores audiencia en programación en tiempos reales. Otros, administrativos y corporativos, que es gestión compartida, bajan 4,4% por menor aumento de tarifa respecto a la inflación vigente, que lo que pronostica el grupo es un 150 anual. Reseña. Bueno, en reseña tenemos acá lo único que crece en el EBITDA es publicación digital, un 24,8%. Esto está dado por la circulación, como dije anteriormente, de los textos escolares y menor venta de programación y menores ventas de publicidad en términos reales. Es la baja de producción y contenido de 27,2%, que bueno, es rutilante. Está baja. Viendo un poco más gráfico, siguiendo esto, tenemos, bueno, acá está la baja dada de 3 puntos porcentuales en el EBITDA, dado por la baja de ingresos principalmente, a pesar de ahorrar un poco en los costos de venta y en los costos de administración, y en lo que es digital, publicaciones y digital, en el trimestre igual baja el EBITDA, es un 2,9% el margen contra un 4,7%. Si bien sube un 0,1% las ventas, aumenta un 1,5%, esto es por la impresión de textos y bueno, gastos de distribución en sí. Acá está el EBITDA dado. Esto es en el semestre, que crece un poquito más. Ya en el semestre está dado mejor. En cuanto a gestión compartida, el EBITDA es en negativo, 5,6 en el trimestre negativo, dado por mayores costos sobre ventas, y el año pasado 1,4. Hoy el 66% de los trabajos son hechos a terceros y el 34% a empresas relacionadas con el grupo Clarín. Los resultados por inversiones en sociedades dan un positivo de 858,2, 17,5% mayor al año pasado, principalmente por suba en AGEA en 44%, que tiene que ver con papel prensa, y brechas positivas en IESA y Radio Mitre, a pesar del déficit de Artear, Simeco y gestión compartida. Esto está dado en la página 47, donde vemos el desglose de todo esto, donde tenemos lo más rutilante es AGEA, donde sube alrededor de 600 millones, baja Artear, aumentando el déficit a 886 millones, y esa aligera el déficit en 150 millones, Radio Mitre aligera el déficit en 16 millones, y gestión compartida sacrifica su superávit en alrededor de 420 millones. Bueno, datos adicionales: la circulación promedio baja un 18,3%, los suscriptores digitales suben un 26,2%, pagan el 80%, a pesar de, 20% son gratis, pero no se ve casi nada, ¿no? El segundo trimestre paga el 74%, la participación de publicidad baja un 6,9% en el total, las páginas vistas suben un 1,4%, y las móviles, que la gente, el 76,8% de la gente lo ve al diario en sus dispositivos móviles, que suben un 6,6%. El prime time, si bien no está en el piso, baja un 17,8%, y el total time baja un 16,7%. Esto lo vemos en este cuadro, si bien se puede ver por separado también, pero acá tenemos todo, donde tenemos que la circulación es del 56,1% del total y baja un 18,3%. La participación de ejemplares es el 54,7% y baja un 3,6%. Suscriptores digitales bajan un 26,2%. Suben un 26,2% los digitales. La participación de publicidad es el 32,1% y baja un 6,9%.
el prime time, si bien en el primer trimestre, ya que bueno, es la temporada de verano, se tocó un 23,1, ahora está el promedio es un 27,4 gracias al 32% de ahora. Y el total time, lo mismo, ¿no? Las páginas vistas ya hay. Los gastos por naturaleza dieron 40.112, un 1% superior. La baja de remuneraciones que se pesa un 45%, baja un 4,5%, aunque indemnizaciones, esto es por reestructuración, sobre todo en lo que sea publicaciones y bueno, y digitalización, suben un 167. Ellos mencionan la reestructuración, por eso suben las indemnizaciones, ahora vemos cuánto. Honorarios por distribuciones es un 10,7 y baja un 1%, y distribución, que es por los textos escolares donde se tuvo que trabajar en la impresión, sube un 5,5. Bueno, los gastos, como dijimos, baja remuneración de personal alrededor de 900 millones, baja 43 millones honorarios, sube en distribución alrededor de 80 millones, y lo que sube indemnizaciones sube de 269 millones a 720 millones por la reestructuración mencionada. ¿Qué más acá? Los saldos financieros dan un negativo de 3.875 millones, bajando el déficit en un 21% por brecha positiva en diferencias de cambio, resultados en colocaciones e instrumentos financieros. La deuda bruta es 6.217 millones, subiendo un 18 anual. La deuda se compone un 48,3% en dólares, lo cual se está ahorrando mucho deuda en dólares. Antes era llegaba casi al 80% y es el 48,3%. El año pasado esta deuda es 63,6. El 53% la deuda vence al fin del ejercicio, pero se paga con el flujo de fondos tranquilamente. La ratio de deuda EBITDA es negativa, ya por tener un flujo de fondos alto, es 0,47x. El flujo de efectivo es 12.722 millones, subiendo un 10,2% por brecha positiva en flujo de operaciones. En eso, en lo financiero, los pagos de deuda se está tranquilo a pesar de, ¿cómo dice esto? De que, bueno, que la mayoría ha estado por créditos a pagar o por ventas. Bueno, acá RECCAN hay una diferencia de alrededor de 400 millones y hay una diferencia en costos financieros de más de 1.000 millones, dado por, tomo un respiro, como es diferencias de cambio. Viendo lo que es préstamos, los mismos suben de alrededor de 1.000 millones de pesos con efecto negativo de RECCAM, y por mayores o nuevos préstamos y financiamientos, acá se hace con diferentes bancos o entidades bancarias con una tasa conveniente que está por debajo de la inflación, por lo menos proyectada, está a menos del 100%. Lo hace AGEA, lo hace Radio Mitre, GCG, y como decía antes, cuentas por pagar y comerciales es mucho más que la deuda, ¿no? O sea, son alrededor de 3 veces y media más, con 22.646 millones, pero bueno, se compensa con deudas comerciales, con cuentas por cobrar, que eso lo tengo por acá, perdón que vaya muy rápido. Créditos por venta, que también está alrededor de los 20 y pico mil, ¿no? Bien, viendo el flujo en efectivo crece alrededor de 1.200 millones, principalmente dado por tener un flujo libre de fondos o flujo libre mayor que el año pasado. Viendo la deuda un poco más, un cuadro más descriptivo, tenemos que la deuda crece en 18,6% del total, la deuda financiera corriente baja un 34,9%, es decir, hay menos presión a pagar que el año pasado. Y viendo los vencimientos en la página 10, en la página 11, tenemos que, bueno, la deuda en dólares baja un 24%,
y el vencimiento ahora es solo 12,5 millones de dólares para el fin del ejercicio. La sociedad cuenta con el desafío de su transformación digital, estructura financiera, control de gestión, estrategia de negocios y el desarrollo de un nuevo modelo de negocios en renunciar a independencia periodística y calidad de contenidos bajo un marco bastante incierto, ¿no? La liquidez va de 1,7 a 1,64, siempre hace mucho que sana esta liquidez. La solvencia 1,61 a 1,49, el valor del libro es 597,5. Tuvo éxito el primer trimestre del año anterior, del primer trimestre de este año, ya que la acción creció alrededor de un 80%, hoy está en 600 pesos. La capitalización es de 64.065 millones y la ganancia por acción es 9,33 pesos. Ahora no, ahora esto se va a planchar como suele pasar cuando tiene un trimestre malo. Nada más, bueno, va a estar ajustado por inflación, ¿no? Hasta luego.